Como en anteriores encuentros, AMBE organiza esta jornada para contribuir al debate público de las propuestas que hacemos como sector, iniciativas que tienen siempre como objetivo impulsar la bicicleta y el sector en España junto a los profesionales de la industria, administración y medios de comunicación. Hoy presentamos el estudio del que ya os habíamos hablado previamente en otras presentaciones, encuentros titulado Propuestas de mejora de la fiscalidad de las bicicletas para una movilidad más sostenible, saludable y segura en España, por parte de su autor, José María Durán Cabré, del Instituto de Economía de Barcelona, Universidad de Barcelona. Pues queremos decir nuevamente el papel de la bicicleta tiene en el impulso de nuestro país, más y mejores empleos, oportunidades de negocio, desarrollo del cicloturismo y mejora de la calidad de vida, ciudades más amables y sostenibles, acceso al deporte, espacios naturales, salud, menos emisiones del CO2. Es por esto y por muchos otros motivos por los que hoy presentamos este estudio sobre incentivos fiscales para la bicicleta. Nos ofrecen la oportunidad de crecer como industria e impulsar el uso de la bicicleta en España, como hacen en nuestros vecinos países, a través de políticas fiscales más sostenibles. Ya os hemos dicho en otras ocasiones que en AMBE estamos dispuestos a picar todas las piedras que nos encontremos en el camino, a trabajar todo lo que sea necesario para la consecución de nuestros fines y que a persistentes y perseverantes y, por qué no decirlo, algunas veces pesados, no nos van a ganar. Esperemos que este estudio nos ayude en la consecución de estos objetivos en temas de fiscalidad y ayudas, aunque todos sabemos de la dificultad que siempre encontramos en estos temas, donde en numerosas ocasiones, desafortunadamente, entramos en un juego de esta pelota no es mía, se la paso el otro. Bueno, vamos a ver si conseguimos que alguien se la quede en propiedad y pueda aportar soluciones a nuestras peticiones. Y por último, quería agradecer una vez más a los ponentes, a quienes nos estáis acompañando hoy aquí, a nuestros aliados y empresas asociadas que hacen posible que podamos desarrollar este trabajo. Y ahora me gustaría, sin más, dar paso a Jesús Freire, todos le conocéis, es nuestro secretario general de la asociación y va a ser el moderador de la jornada. Jesús, todo tuyo. Gracias. Bueno, muchísimas gracias Íñigo por esta introducción. Me uno al agradecimiento a todos los que nos acompañáis hoy, a todos los que hacéis posible este trabajo. Ahora, con motivo del Día Mundial de la Bicicleta que celebramos hoy, hay una gran atención mediática en torno al sector y ayer un periodista de la industria me recordaba que, bueno, que uno de los objetivos de la Estrategia Estatal por la Bicicleta que aprobó el Consejo de Ministros en 2021 era, de hecho, hacer un estudio comparativo de los marcos fiscales europeos en cuanto a la promoción de la bicicleta y de la industria. Y hoy aquí tenemos la posibilidad, bueno, pues de entregar uno de esos objetivos, una de esas acciones incluidas en el Plan Estratégico de la Bicicleta de España, gracias a esta colaboración con el Instituto de Economía de Barcelona y con la Universidad de Barcelona. Yo hoy voy a ser, como bien decía Íñigo, el moderador de la jornada. Como sabéis, estos encuentros normalmente tienen un formato en el que tenemos una mesa redonda. Hoy va a ser algo diferente. En primer lugar, José María Durán Cabré, que es director e investigador del Instituto de Economía de Barcelona y también es profesor agregado de la Universidad de Barcelona, va a presentar este estudio que han realizado. Posteriormente haremos una presentación muy breve de unas recomendaciones y tendremos esta mesa redonda con los expertos que nos acompañan hoy aquí. Así que sin más, José María, me gustaría darte la palabra. Sí. Hola, buenos días. Y bueno, en primer lugar agradecer a AMBE, a Jesús, al presidente también la posibilidad de haber realizado este trabajo y participar hoy en la presentación del mismo. Voy a compartir pantalla, creo que ya se ve. ¿Eh? Entonces, a ver, ¿cuál es el objetivo? Pues muy brevemente, y me voy a esforzar para ser breve, a pesar de que sea profesor universitario y nos acabemos enrollando, confío, y si no, Jesús, me cortas. Voy a ser breve porque el objetivo no es explicar todo el trabajo. El trabajo estará publicado y estará disponible para quien lo quiera, pero sí aquellos aspectos más fundamentales y más relevantes que creo que en una jornada como la de esta mañana pues tiene sentido destacar. Lógicamente, ¿cuál es el objetivo del trabajo? Pues estudiar y proponer incentivos fiscales que dentro de lo que es el sistema fiscal español se puedan introducir con la finalidad de fomentar la movilidad en bicicletas. Es decir, nos vamos a ceñir al sistema fiscal. Hay otros instrumentos para incentivar la movilidad en bicicletas,
Sabemos que los ayuntamientos pueden construir carriles bicicleta, o sin duda también ayuda. Hay subvenciones que pueden conceder diversos niveles de gobierno. Aquí nos ceñimos en el ámbito de la fiscalidad. ¿Por qué? Pues lo veremos, ¿no? Un poco porque realmente en España se ha hecho muy poco. Y esto pues, nos permite, hay un campo de mejora considerable y porque hay buenas prácticas, que también lo comentaremos a continuación. Hay buenas prácticas que han llevado a cabo otros países. Por tanto, hay recorrido y podemos aprender de otras experiencias, ¿no? Pero antes de entrar en la situación actual de España y en el recorrido, viendo lo que pasa en otros países, creo que también es importante tener en cuenta por qué nos planteamos fomentar el uso de la bicicleta. Lógicamente, cada sector tiene sus intereses. Yo, como economista experto en fiscalidad, pues lo constato. Todos tenemos pues sus preferencias, sus prioridades, pero aquí podríamos decir que hay elementos objetivos, ¿no? Y de hecho hay una declaración europea de 2024 conjuntamente del Consejo, de la Comisión Europea y del Parlamento Europeo, en el que se defiende, ¿no? Y se destaca la importancia de la bicicleta, el uso de la bicicleta como una movilidad sostenible, saludable y eficiente, y con el objetivo de descarbonizar el transporte urbano y cumplir con los objetivos, ¿no?, que tiene la Unión Europea en este ámbito. Por tanto, es un buen instrumento desde el punto de vista de la Unión Europea para conseguir una mejor movilidad y para lograr los objetivos de reducción de emisiones. Y luego hay otros temas relacionados con el transporte, ¿no?, como un importante elemento que los estudios ponen de manifiesto de integración social, que a veces pues, nos podemos olvidar sobre esta segunda cuestión. Por tanto, un tema importante, la Unión Europea, un conjunto de instituciones de la Unión Europea lo destacan, las más importantes. ¿Y cuál es la situación de España? Pues esto es lo que vamos a ver a continuación. Y analizando básicamente, bueno, el conjunto de impuestos del sistema fiscal, pero el más relevante que sería el IRPF en un primer lugar, ¿no? ¿Y qué es lo que observamos al analizar este impuesto? Pues que no hay tratamientos fiscales especiales favorables que busquen incentivar el uso de la movilidad en bicicletas. Esto es la realidad que tenemos en el sistema fiscal español y en concreto en el IRPF. Pero si analizamos un poco este impuesto, sí que vemos que en el mismo hay un par de cuestiones o de elementos que tienen que ver con la movilidad. Luego hay alguna otra cuestión más novedosa, alguna deducción que también tiene que ver. Por tanto, vamos a un poco analizar estas cuestiones que guardan relación en cierta medida con las bicicletas, porque nos permitirían un poco ver qué se podría hacer. Porque hemos de tener claro que al hacer propuestas, han de incardinarse en una realidad y en España es la que tenemos, los impuestos que tenemos. Por tanto, se adaptar a esta lógica de los impuestos españoles. Como decía, ¿en el IRPF hay algo? No, pero sí que hay con respecto a la movilidad. Y en concreto hay una cuestión que se conoce, ¿no?, que son los vehículos de empresa. Un poco, ¿no? Es cuando una empresa con mayor frecuencia, ¿no?, cede gratuitamente a los trabajadores un vehículo para que estos lo utilicen quizá para trabajar, pero también para fines particulares, ¿no? Y esto en el impuesto sobre la renta se considera como una retribución en especie, por el cual el trabajador deberá tributar. En lugar de pagarte en salario monetario, una parte te la pagan en especie. Esto es así desde hace muchos años, pero sí que desde hace unos pocos años se ha introducido un incentivo, una reducción para fomentar que el uso de los vehículos que se cede sean vehículos eficientemente, desde un punto de vista energético, calificados como eficientes, ¿no? Hay una reducción que puede llegar a ser pues, del 30% para vehículos eléctricos. Por tanto, sí que en el IRPF se intenta para vehículos, si son más eficientes desde un punto de vista energético, pues tratarlos de manera favorable. Y luego también en el IRPF vemos que cuando una empresa financia el transporte colectivo de viajeros de sus empleados al lugar de trabajo, esto que sería una retribución en especie también, el trabajador no paga el desplazamiento, se lo paga la empresa, pues tiene un tratamiento fiscal favorable. ¿Por qué? Porque se considera exento hasta un importe máximo de 1.500 euros por trabajador y año, ¿vale? En definitiva, no hay elementos específicos para las bicicletas, pero sí que hay cuestiones que ponen de manifiesto que el legislador pues, ha tenido en cuenta de manera incipiente un poco el tema de la movilidad en estos dos supuestos. Adicionalmente, se ha observado alguna deducción en la cuota. Esto es más reciente, es cuando ya has calculado la cuota del impuesto, la primera cuota que se llama cuota íntegra, luego te puedes aplicar unas deducciones, por tanto pagarás menos. Y en este caso el Estado, introdujo hace 2 años, en 2023, y con intención de que se aplicara 24 y finalmente se ha prorrogado también 25, una deducción por compra de vehículos eléctricos nuevos. Deduces un 15% del importe
que has pagado al comprar el vehículo. Esto solamente te lo dices de la cuota estatal. ¿Por qué? Pues porque el IRPF sabemos que es un impuesto compartido entre el Estado y las comunidades autónomas. En este caso fue el Estado quien ofrece este incentivo y quien asume el coste del mismo. Las comunidades autónomas, ¿qué han hecho? Pues algunas, solamente 4, sí que han hecho algo, han introducido alguna deducción, en este caso aplicable solo sobre la parte de la cuota autonómica, por adquisición de vehículos eléctricos. Son Asturias, Castilla y León, La Rioja y la Comunidad Valenciana. De estas, las 2 últimas incluyen las bicicletas. Por tanto, podríamos decir, decíamos que en el IRPF no hay nada, pues realmente hay muy poco, pero sí que, aunque sea un poco de manera anecdótica, hay 2 comunidades autónomas que ya han introducido la posibilidad de esta deducción por compra de bicicletas eléctricas o mecánicas. Y analizando el IRPF, pero en este caso no el común español, sino el de los territorios forales, vemos que la provincia de Álava, el territorio foral de Álava, sí, que donde tienen su propio IRPF distinto del de los demás, del territorio común o de los demás territorios forales, pues sí que hay unos tratamientos fiscales favorables, porque en el IRPF se prevé el concepto de bicicleta de empresa, es decir, igual que antes hablamos de vehículo de empresa, pues la misma idea, pero una bicicleta que la empresa pone a disposición de sus trabajadores de manera gratuita. Esto sería retribución en especie, sí, pero en Álava se considera exenta, no tributa, y incluso se permite a las empresas que han comprado estas bicicletas se deduzcan un porcentaje del 10% en impuestos sociales. Bueno, esto es el panorama actual español, bastante limitado, porque hay muchos otros impuestos, ¿no? Y vemos que se acota a este ámbito. Pero, ¿qué se podría hacer o qué están haciendo otros países? Y en la siguiente diapositiva es lo que voy a destacar y haciendo hincapié sobre todo en las experiencias más relevantes, ¿eh? Porque vemos que, y en el trabajo se puede ver, pues que sí, hay experiencias interesantes, hay unos cuantos países, entre los que cabe destacar Alemania y Francia por la importancia que tiene la Unión Europea, pero hay muchos otros. Está Austria, Bélgica, Holanda, el Reino Unido, o más allá de la Unión Europea está Nueva Zelanda, hay otros países en definitiva. Pero los más importantes también, Alemania y Francia, ¿y qué han hecho? Pues utilizar este instrumento, la fiscalidad, a favor de una movilidad vía bicicletas, ¿no? ¿Y cómo lo hacen? Pues aquí nos podemos perder en los detalles, y no es el objetivo de estos 5 minutos de presentación perdernos en los detalles, pero sí que de acuerdo con la realidad de su sistema fiscal, principalmente en el IRPF y en las cotizaciones a la Seguridad Social, introducir incentivos, ¿eh? Las 2 medidas que destacaré, y me ciño solamente a estas para no extenderme más, son las siguientes. Decíamos, ¿no?, que el vehículo de empresa en España constituye una retribución en especie para el trabajador, por el cual se tributa. Pues bueno, esto también sucede en los países que estamos analizando, en la mayoría, ¿eh? Sería la medida estrella, podríamos decir. Una empresa le ofrece al trabajador que utilice una bicicleta, que pone a su disposición de manera gratuita para desplazarse al lugar de trabajo, pero también para fines particulares, fin de semana, fuera del horario laboral, cuando quiera. Esto constituye, de hecho, una retribución en especie. Si fuera de otro tipo, por ejemplo, la vivienda, debería tributar en su IRPF del país que fuera las cotizaciones sociales. El incentivo fiscal consiste en que no se tributa en todo o en prácticamente en todo. Por tanto, hay una exención total o parcial e importante para el trabajador en su IRPF, pero también para el cálculo de las cotizaciones a la Seguridad Social por parte de las empresas, que es, por tanto, un coste habitualmente relevante. Esta es la primera medida estrella, podríamos decir, o más relevante. Y luego, en paralelo, ya depende de la casuística de cada país varía, como he dicho antes, pero se establece un sistema como de dietas, podríamos decir, un importe fijo que el trabajador que se desplace en bicicleta desde su residencia al lugar de trabajo va a cobrar por el mismo. Por tanto, es una dieta que el trabajador percibe y por la cual no debe tributar, por la cual no debe tributar. Alemania, ¿no? Pues un país muy importante de la Unión Europea, el más grande, el más potente en términos económicos, pues bueno, ¿qué dice? Pues oiga, usted, trabajador, cada día necesita hacer en bicicleta 10 kilómetros, pues le vamos a pagar 30 céntimos por kilómetro recorrido desde su casa hasta el lugar de trabajo. Y si supera los 20 kilómetros, por la parte que supere los 20 kilómetros, no serán 30, sino 38 céntimos. Por tanto, es un incentivo potente a que las empresas ofrezcan esto al trabajador, que el trabajador empiece ahora a desplazarse en bicicleta,
¿Por qué? Pues porque además de las ventajas que te da de que sea más cómodo, más saludable, incluso menos tiempo, pues es que fiscalmente le va a resultar beneficioso. Esto, por tanto, sería la idea, ¿no? Se establece un máximo, en el caso de Alemania, por ejemplo, estaría exento hasta un máximo de 4.500 euros. Luego hay otros números en Bélgica, en Francia, no entro en los detalles, está en el trabajo, pero la idea sería este mecanismo. Por tanto, estas son las dos medidas más frecuentes, luego se propondrán otras, porque hay otras en el sistema comparado, pero estas serían las más relevantes. En definitiva, y ya para acabar, he dicho que intentaría ser breve y creo que lo estoy consiguiendo. ¿Qué es lo que queremos en el trabajo? Pues explicar lo que pasa en España, ver que realmente hay poco o que prácticamente nada relacionado con el fomento de la movilidad en bicicletas en nuestro sistema fiscal, pero en cambio hay buenas prácticas en el sistema comparado y esto que nos permitiría pues, poder aprender de estas buenas prácticas y adaptarlas a la realidad fiscal de España. Y con esto, Jesús, habría ya explicado muy brevemente el objetivo del trabajo. Pues muchísimas gracias, José María. Fantástica y de hecho, bueno, increíble explicar todo esto en solo 5 minutos en el tiempo que tenemos, pero que sepan todos los participantes que en nuestra página web tendrán acceso al estudio completo que han realizado José María y su equipo, como decía, investigadores del Instituto de Economía de Barcelona y de la Universidad de Barcelona. Muchísimas gracias. También quería aprovechar para comentar que lo que haremos ahora es, en base a este estudio realizado por el Instituto y la universidad, nos gustaría proponer al sector, a la administración y al público en general una serie de propuestas que, bajo el punto de vista de la industria y teniendo en cuenta, bebiendo como punto de referencia este informe que ha estudiado la comparativa con países de nuestro entorno, pero también cuál es el marco fiscal español y qué opciones nos ofrece de cara a mejorar la fiscalidad de la bicicleta, pues poder abordar, como bien os decía, una serie de propuestas mucho más concretas. Va a ser también una intervención muy, muy corta, lo prometo, y luego daremos paso a esta mesa de expertos en la que abordaremos los incentivos al uso de la bicicleta. También quería aprovecharos para comentar que, como siempre, tendréis oportunidad de hacer preguntas y respuestas a través del sistema de preguntas y respuestas. Intentaremos responderlas todas o casi todas antes del final durante la mesa redonda, pero por supuesto también estamos a vuestra disposición si tenéis consultas adicionales, sobre todo teniendo en cuenta la profundidad de los temas que estamos abordando hoy. Como bien os decía, bebiendo de este estudio y en base de hecho al estudio, que no solo hace esa comparativa, estudia el marco fiscal, hace una serie de propuestas e incluso va más allá, realmente establece cuáles son los cambios legales concretos que habría que hacer, es decir, damos el trabajo bien, bien, de alguna manera listo, ¿no? para implementar. Queríamos abordar una serie de recomendaciones para mejorar la fiscalidad de las bicicletas en España que podrían implementarse en el corto plazo, en el marco fiscal español. Lo hemos dividido en tres espacios en lo que afecta a tres impuestos: al impuesto sobre la renta de las personas físicas, sobre el valor añadido y sobre las sociedades. En primer lugar, y como bien decía José María, aunque en España aún se ha hecho muy poco en cuanto a los incentivos fiscales bajo el marco del IRPF en nuestro país, sí que creemos que es fundamental establecer deducciones estatales para la compra de bicicletas, bicicletas eléctricas y, no lo olvidemos, también ciclos de carga, bicicletas de carga para la logística, tanto de los particulares como de los trabajadores. Y en ese caso, una acción que podría implementarse a muy corto plazo sería esa deducción del IRPF del 15% para igualarla a esa deducción que se ha establecido por la compra de un vehículo eléctrico a nivel estatal. Y también esos buenos ejemplos que tenemos en al menos dos comunidades autónomas en sus tramos autonómicos. Esta deducción del 15% por la adquisición de bicicletas sería de hasta 1.000 euros por bicicletas mecánicas tradicionales y de hasta 3.000 euros para bicicletas y ciclos de carga, cargo bikes, de asistencia eléctrica al pedaleo. Esta sería la primera de las propuestas concretas que haríamos como sector para su implementación en el más corto plazo posible, dado que el marco fiscal español lo permite y tenemos la experiencia del coche eléctrico. Por otro lado, también en el marco del IRPF, y otro de los puntos que mencionaba José María como una de las experiencias que está prácticamente generalizada en los países de nuestro entorno, es la creación de la figura de la bicicleta de empresa.
Ya en España contamos con la figura del coche de empresa, pues sería de nuevo, no estamos pidiendo como sector ser más que otros sectores, simplemente pues igualar el marco fiscal o el tratamiento de la bicicleta al de otros vehículos. En ese caso, esa bicicleta de empresa, esa figura iría dirigida a los trabajadores y se permitiría su uso personal, ¿no? Como bien comentaba José María. Sería de esta manera considerada una renta en especie y se valoraría como los vehículos de empresas, ¿no? Pero en este caso, con una exención fiscal de hasta 2.000 euros y una reducción del 50% sobre el exceso. Y esto se incluye para, de alguna manera, hacerlo más compatible con el marco fiscal actual. Y por último, también la excepción fiscal por uso de la bicicleta al trabajo. Y es esta iniciativa que, como bien decía José María, se aplica en muchos países de Europa. Yo, de hecho, como trabajador en Bélgica, y creo que tenemos también aquí, bueno, luego conoceréis a Holger, que también trabaja en Bélgica, cuando te desplazas en bicicleta al trabajo, desde tu domicilio hasta el trabajo y vuelta todos los días, recibes una cuantía exenta por kilómetro recorrido. Y en este caso, nuestra propuesta sería de 0,26 euros por kilómetro recorrido, que sería además aplicable mediante tickets de movilidad para garantizar su uso sostenible. Hemos abordado esas tres primeras propuestas respecto al IRPF y ahora entraríamos en el apartado del IVA. Con el foco, además el estudio pone el foco en ello, en el IVA soportado por empresarios y profesionales que integren la bicicleta en su operativa diaria o que la ofrezcan a sus trabajadores. Aquí de nuevo la bicicleta de carga para la logística puede jugar un papel fundamental de cara también a incentivar que en nuestras ciudades los desplazamientos por logística sean más sostenibles, ocupen menos espacio y de alguna manera podamos aprovechar, como han hecho otros países, el auge de este tipo de esta tipología de bicicletas, pero también no solo para su operativa, también para que sea un elemento ofrecido a sus empleados, ¿no? También para su actividad laboral. En este sentido, también sería una deducción del IVA del 50%, que básicamente, una vez más, es una equiparación del tratamiento fiscal de la bicicleta al que se está efectuando actualmente para otros vehículos, como puedan ser los coches, ciclomotores o motocicletas. Y esto sería una deducción del 50% del IVA soportado, presumiendo siempre una afectación del 50% de la actividad empresarial o profesional. Luego, otra pata del IVA, no hace mención de hecho el informe a este aspecto, pero nosotros queremos recalcarlo y es de hecho porque es un acuerdo europeo. Lo mismo, de nuevo, nuestro compañero que está en Bruselas puede comentar algo más, pero se produjo también un acuerdo europeo para incluir a la bicicleta en esos bienes y servicios que están sujetos a un IVA reducido en Europa. Es decir, los Estados miembros solo pueden reducir el IVA a aquellos bienes y servicios que forman parte de este listado común acordado por todos los Estados miembros. Con el apoyo de España, se incluyó a la bicicleta como uno de esos bienes y servicios que por su compra, alquiler y reparación podrían disfrutar de un IVA reducido. Y uno de los primeros países que ha implementado este acuerdo europeo ha sido nuestro vecino Portugal, con un IVA del 6% a la compra, alquiler y reparación de bicicletas, con unos resultados espectaculares, tanto para su industria como para también el aumento y la accesibilidad a la compra de la bicicleta, bicicleta eléctrica o cargo bike, que tienen unos precios más elevados. En ese caso, en el marco fiscal español, nuestra propuesta sería el bajar el IVA desde el 21%, ajustarlo al 10%, que sería el IVA reducido. Sería una reducción de 11 puntos para incentivar el uso de la bicicleta en nuestro país. Y por último, no queríamos olvidarnos también del impuesto sobre sociedades. Porque aquí también, aunque el marco fiscal español creo que es bastante, bueno, no sé qué palabra usar, bueno, no se aplican deducciones de manera generalizada, pero sí que es posible dentro del marco fiscal actual incluir una deducción para la inversión en bicicletas para el desplazamiento de los empleados. En ese caso, se trataría de un 10% en el impuesto de sociedades respecto al importe invertido por la empresa en bicicletas o ciclos de carga que se ponen a disposición de los empleados. En este caso, sería de 150 euros por bicicleta eléctrica o de hasta 50 euros por bicicleta mecánica. Pues fruto de este estudio, nosotros queremos compartir con todos vosotros estas recomendaciones, que además también hemos hecho llegar a los órganos competentes, a la administración. De hecho, hoy tenemos aquí a la representante a la coordinadora de la Oficina de la Bicicleta del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Y tanto el estudio completo, porque esto es una, bueno, José María ha hecho una introducción,
yo os he presentado las propuestas, ¿no?, que hacemos como sector. Podéis consultarlo, también está disponible en nuestra web para que podáis tener todos los detalles, ¿vale? Porque las propuestas alcanzan más profundidad y en muchos casos también alcanzan a otros elementos de la fiscalidad que no se han mencionado en la jornada, ¿vale? Bueno, y esa sería mi breve introducción. Muchísimas gracias. Como os decía, hoy está ya disponible los detalles con el estudio en nuestra web y también a través de nuestros canales podréis acceder a ellos. Y ahora me gustaría dar la bienvenida a todos los ponentes que forman parte de la mesa que tenemos hoy. Recordar a los participantes de nuevo que a través de la opción de preguntas y respuestas podéis lanzar vuestras preguntas a los ponentes. Y me gustaría, si no os importa, bueno, en primer lugar, os voy a hacer una breve introducción de cada uno de vosotros y me gustaría lanzaros una primera pregunta para abrir este debate. Como os decía, hoy contamos con Sheila Ferrer. Sheila es coordinadora de la Oficina de la Bicicleta del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. También está con nosotros Trinidad Hernández del Ayuntamiento de Málaga. Ella es concejala de movilidad y también vicepresidenta de la Red de Ciudades por la Bicicleta. Contamos también con representantes de la empresa, con Luis Poch, que es fundador y CEO de Bike Friendly, y también con Holger Haubold, desde Bruselas. Él es director de Intellectual Property Data Collection de la European Cyclist Federation. Pues bienvenidos a todos y la primera pregunta, de hecho, que quería lanzaros, hoy no estamos hablando de infraestructura ni de cultura ciclista, y en ese sentido quería preguntaros, eh, más allá de la infraestructura o la creación de cultura ciclista, cómo podemos incentivar el uso de la bicicleta, es decir, hablando de incentivos pero de una manera un poco más amplia, y también qué papel pueden jugar tanto el sector público como privado. Y si os parece, además veo que Sheila estás muteada, pues empezamos por ti. Bueno, buenos días. Gracias por la invitación a este webinar. Además, es un placer que anuncies la publicación de este estudio que tiene con el Día Mundial de la Bicicleta. Y en este caso, primero destacar, ¿no?, el poder transformador de la bicicleta como, pues, alternativa sostenible para poder disfrutar de nuestras ciudades y territorios. Y como la infraestructura, desde luego, es uno de los pilares básicos, ¿no?, para que se pueda dar la movilidad en bicicleta segura, pero bueno, hay otros pilares. Por ejemplo, en este caso quería destacar la importancia de la información de calidad. Luego citaré otras cuestiones, pero por ejemplo, hoy mismo tenemos la ocasión de lanzar la web de Rutas Ciclistas por España, que es un portal web que integra las principales rutas de cicloturismo, rutas de montaña y centros BTTs. Contiene hasta 11.500 kilómetros de rutas ciclistas que ahora mismo están dispersas en distintos portales webs. Se puede consultar a través de spainbybike.es. Y bueno, integra rutas ciclistas, cicloturistas promovidas por distintas administraciones y organismos, desde las vías verdes de Fundación Ferrocarriles Españolas, Caminos Naturales del Ministerio de Agricultura, la red Eurovelo, etcétera. Y sin entrar en simplemente, pues esto, quería aprovechar un poco el lanzamiento de esta web. Voy a continuar, ¿no?, con esos elementos que son relevantes, ¿no?, para la hora de fomentar la movilidad ciclista en bicicleta, como es el tema también la regulación. En este caso se está trabajando en la tramitación de la Ley de Movilidad Sostenible, estamos trabajando en la regulación de las condiciones de intermodalidad entre la bicicleta y el tren, el número de plazas para bicicletas de las que deben disponer los trenes, los aparcamientos para bicicletas en estaciones de la red ferroviaria de interés general. Está trabajando DGT en la modificación del Reglamento General de Circulación, en varias cuestiones. Y también hemos tenido algunas reuniones con el Ministerio de Hacienda para trasladarle algunas cuestiones fiscales, algunas de las cuales están contenidas en este informe que habéis presentado. Otra de las patas es el tema de la promoción, sensibilización, formación. Pues, por ejemplo, pues
la comunicación que podamos realizar hoy coincidiendo con este Día Mundial de la Bicicleta, en el ámbito de la formación, el propio Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, pues ya en el curso 2022-2023 incluyó en el currículum escolar contenidos sobre movilidad segura y sostenible, contenidos sobre la bicicleta y patinetes eléctricos, principalmente a través de la asignatura de educación física. Y también este ministerio está trabajando en el desarrollo de un grado de FP sobre mecánica de bicis y VMPs, de patinetes eléctricos, y recientemente ha lanzado una consulta pública. Comentaré algunos de estos elementos también, pues se puede desde el Estado facilitar, llevar a cabo ayudas, promover ayudas estatales. Por ejemplo, hay previstas este año ayudas para la adquisición de bicicletas eléctricas o bicicletas de pedales con pedaleo asistido. También hay previstas ayudas para los servicios públicos de préstamo de bicis dirigidas a los municipios. Aquí hay dos líneas, unas dirigidas a la reducción de las tarifas a los abonos recurrentes, que ya se ha lanzado, y otra que está prevista para la ampliación o implementación de estos servicios. Y también se necesita de un marco estratégico de trabajo y una coordinación adecuada entre las distintas administraciones y entidades. El marco lo tenemos, es Estrategia Estatal por la Bicicleta, vigente hasta el año que viene, 2026. Se está trabajando en la próxima Estrategia Estatal por la Bicicleta, ya se está pensando en realizando los primeros pasos para desarrollarla, y hay previstos varios órganos de gobernanza dentro de esta estrategia, con las asociaciones, otra con los distintos ministerios, y estas son algunas de las cuestiones que quería destacar en relación a tu pregunta. Así que el sector público, el papel clave, por ejemplo, desde el punto de vista del Estado, es básicamente impulsar, coordinar, hacer seguimiento de esta estrategia. También puede regular, puede facilitar ayudas, entre otras cuestiones, y estamos trabajando, por ejemplo, entre otras cosas, en este marco estratégico para la próxima estrategia estatal por la bici, la segunda en nuestro país. Muchísimas gracias, Sheila. Pues información, regulación, gobernanza. Está mencionada la estrategia estatal por la bicicleta, de la que este estudio también forma parte de su objetivo, al menos hasta completarla en 2026. Y bueno, si os parece, del sector público al privado, Luis, ¿qué papel puede jugar también el sector privado en esta línea, ¿no?, del fomento y el incentivo del uso de la bicicleta? Hola, buenos días a todos. Muchísimas gracias por esta invitación y encantado de estar rodeado de semejantes profesionales del sector. A ver, desde el punto de vista de la empresa, al final yo creo que lo que podemos hacer sobre todo es creérnoslo, y creérnoslo más allá de lo que puedan ser esos beneficios fiscales, económicos de los que estamos hablando, ¿no? Creo que es una dirección correcta, es como el arma que al final casi nosotros mismos necesitamos para dar ese paso, pero creo que es importante que no nos olvidemos de los propios beneficios de la bicicleta. Creo que es muy importante creernos esos beneficios al margen de los económicos y trabajar sobre ellos. Deberían ser un argumento más que suficiente para fomentar el uso de la bicicleta, ¿no? Al final, ¿qué podemos hacer? Facilitarlo. En este sentido es propiciarlo, es facilitar. Aseguro que todos tenemos en nuestras empresas gente que quiere ir en bicicleta y todos sabemos cómo hacerlo, ¿no? Y al final es pues crear un espacio seguro para que puedan venir en bici, colaborar con las administraciones públicas para definir cuáles son esos mejores trayectos para llegar a los centros de trabajo, propiciar unos encuentros, unas dinámicas formativas y de concienciación y sensibilización entre los propios trabajadores, y sobre todo también es facilitar esas instalaciones, ¿no? Más allá incluso de los propios aparcamientos, es el tema de poder gestionar la parte de una pequeña zona de vestuario, de duchas que facilite, porque a veces las distancias son más o menos largas. Poner, ahora que está tan en auge todo el tema de la bicicleta eléctrica, facilitar puntos de recarga en los propios centros de trabajo, ¿no? Y al final también en nuestras propias obligaciones de los planes de movilidad, poner mayor foco en la bicicleta, ¿no? Que a veces pasa un poco más desapercibida, y yo creo que debemos de poner más
más foco en los planes de movilidad, ¿no? Así también como, por ejemplo, tener el foco de la bicicleta en la propia responsabilidad social corporativa, ¿no? Y en las medidas que tomamos para ello. Al final yo creo que es creérnoslo y enfocar todas las herramientas que tenemos a nuestra disposición para poner el foco de la bicicleta y facilitar que todos los trabajadores puedan, todos aquellos que quieran y puedan ir en bicicleta, ¿no? Yo creo que esa es un poco la línea que podemos hacer desde las empresas. Muchísimas gracias, Luis. Volviendo a lo público, Trinidad, en Málaga, también desde lo local y más allá de la infraestructura y la cultura, qué papel cree que puede jugar también el sector público en este ámbito, más allá, ¿no?, de estos elementos tan importantes, ¿no?, como la infraestructura? Sí, bueno, decir que Málaga está ahora mismo en la fase de infraestructura. Nosotros nos hemos incorporado muy tarde a la movilidad ciclista como medio de transporte. Aquí era ocio, había senderos, los paseos marítimos, pero no estaba implementada esa cultura de movilidad ciclista, movilidad al trabajo. Y estamos en la fase de construir las infraestructuras. Pero más allá de eso, sí que es verdad que nuestro plan director de la bicicleta está trabajando en otras medidas, en otras actuaciones que creo que son igual de fundamentales que la infraestructura para que la bicicleta llegue, se quede y se consolide como medio de transporte. En este sentido, pues destacaría unos incentivos económicos directos que nosotros estamos trabajando, sobre todo no para la compra de la bicicleta, pero sí en declaraciones municipales, en impuestos y tasas que ya tenemos implementados. El problema es que nuestro debate lo que estamos estudiando es cómo demostrar ese uso regular de la bici, que es lo que queremos premiar, no el que compre una bicicleta, que eso lo puede hacer todo el mundo, sino el uso regular de la misma. También estamos trabajando con el sector privado, con las empresas, la movilidad ciclista laboral. No me gusta hablar de oficina técnica de la bicicleta porque eso son palabras mayores, pero estamos creando una oficina en la cual podamos dar soporte a las empresas de ámbito local para crear su plan de movilidad sostenible al trabajo, incluida la bicicleta. Ese programa queremos que sea, bueno, tenemos mucha expectativa y creemos que puede ser bueno y además con bonificaciones económicas al trabajador. Pequeñas. También es que en esto creemos que deben ir unidas con las que han explicado mis compañeros que son de ámbito estatal y autonómico. Luego también tenemos un programa de educación y concienciación. Creamos muchísimas campañas. Por ejemplo, nosotros el Día de la Bicicleta hemos hecho la Semana de la Bicicleta. Llevamos en ella desde el domingo y porque queremos que surja esta cultura. Programas escolares, tenemos varias dotaciones dentro de la policía local que hacen educación vial y la estamos centrando desde el año 2020 en la bicicleta. Formación vial, estamos creando con nuestro Instituto Municipal de Formación y Empleo unos cursos de mecánica, no es un grado, pero sí pequeños cursos y sobre todo queremos tener un taller en donde vamos a crear esta oficina de la bicicleta, un taller a disposición de todos los usuarios de bicicleta para que puedan tener unas instalaciones donde haya pues, los medios técnicos para poder ellos mismos arreglar su bicicleta. Otras actuaciones importantes es la integración dentro del transporte público como intermodalidad, porque nosotros dentro del transporte la bicicleta si se pliega la podemos llevar, pero es complicado dentro del autobús, como van ahora mismo, que puedan subir las bicicletas. Entonces, hemos implementado, me parece que son ya en total 5 estacionamientos seguros para bicicletas que van unidos a que son gratuitos y pueden cargar la bicicleta si es eléctrica, si va acompañado o bien del uso del transporte público, porque tú tengas un abono de transporte o si no lo tienes y es la primera vez, incluso regalamos tres billetes del autobús para que se hagan también, para fidelizar y la intermodalidad con la bicicleta. Y luego creo que lo más importante que estamos haciendo es el cambio normativo en el ayuntamiento. Esto es transversal y sobre todo a nivel urbanístico, porque se han cambiado las normas urbanísticas para que nuestra idea, bueno, porque Málaga tiene, los que la conocéis, una configuración especial, no tenemos ni grandes paseos, ni grandes avenidas donde poder quitar carriles, pero sí que es verdad que estamos pacificando el tráfico con obras importantes de urbanismo para hacer una coexistencia y que circulen con seguridad las bicicletas en todo el entorno, sobre todo el centro urbano. Pese a que estamos creando una infraestructura segregada segura en los 11 distritos, pero al margen de eso, estamos en los distritos, en los que tenían más deterioro, más antiguo, haciendo
proyectos de supermanzanas, donde la conducción será primordial dentro de los mismos de la bicicleta. Estamos también reduciendo progresivamente los aparcamientos en la calzada y convirtiéndolos en zonas para aparcamiento de bicicletas, zonas pacificadas al tráfico, carriles con preferencia ciclista. Y, bueno, instalando aparcabici en todas aquellas empresas que nos lo solicitan en todos los edificios municipales. Es decir, tenemos un conjunto de medidas muy amplio que estamos desarrollando, pero insisto, estamos construyendo la infraestructura porque nos pusimos a ello en el 2020, tarde, pero creo que lo vamos a concluir a medio plazo con éxito. Muchísimas gracias, Trinidad. Más allá de la infraestructura, que en estos momentos es muy importante para vosotros, veo que también estáis implementando muchas iniciativas y también agradecerte que sabemos que tienes un compromiso adquirido también anterior y has hecho el hueco para estar aquí con nosotros, pero te agradezco muchísimo también esta intervención. Ahora, si te parece, Holger, ya desde un punto de vista más a nivel europeo, más allá de la infraestructura, como mencionábamos, y en este caso, bueno, tú eres experto también en incentivos fiscales, que ahí con José María compartís esa fortaleza para este debate. ¿Qué papel crees que puede jugar el sector público y también el sector privado en estas iniciativas? Pues, primero, muchas gracias por la invitación. Me alegro mucho de que este tema se trata también en España, porque creo que hay mucho potencial. Quiero empezar por decir que las infraestructuras son la condición sine qua non para fomentar el uso de la bicicleta y también son muy para nosotros. Si hablamos de la cultura ciclista, eso es algo que se puede crear en cualquier lugar. No creo que haya un país específico o una ciudad específica para eso. Si hay las buenas condiciones, se puede crear una cultura ciclista de todos lados. Ah, y también las incentivas fiscales pueden jugar un papel muy importante y eso lo vemos en los países que ya lo hayan introducido. Por ejemplo, en Bélgica, que ya hemos mencionado, hay una gran encuesta en las empresas sobre la movilidad de los empleados. Y esta encuesta muestra que los incentivos fiscales para el uso de la bicicleta son la medida más impactante que se puede tomar para fomentar el uso de la bici en las empresas, y incluso más impactante que aparcamiento o duchas o lo que sea. Así que es muy eficaz también como política pública. También en Finlandia hay un sistema de incentivos y también se han hecho encuestas y estas encuestas muestran que la distancia media recorrida al mes con una bicicleta de leasing en el sistema de incentivo fiscal es ah, 80% superior a la distancia recorrida en una bicicleta comprada. Así que no solo hay más bicicletas medidas, pero las bicicletas se utilizan más en este sistema. Y el 46% de los usuarios de las bicicletas en ese sistema afirman haber reducido el número de desplazamientos en coche tras adquirir una bicicleta de empresa. Pues yo creo que hay espacio para reducir las subvenciones perjudiciales para el medio ambiente y invertir más en una fiscalidad verde, incluso en bicicletas. Y si vamos a volver a Bélgica, aquí las subvenciones para las bicis son 5 veces menos caro que las subvenciones que se dan a los coches de empresa por vehículo. Y también se ofrecen a más personas, a todos los grupos salariales, mientras que los coches de empresa solo se ofrecen a los grupos superiores. Así que también es una medida social al final. Es bueno para los empleados y para el medio ambiente. Sí.
Muchísimas gracias, Holger. Pues gracias a todos por esta primera ronda de preguntas. Ahora tendré una pregunta para cada uno de vosotros. Voy a empezar contigo, Trinidad, que sé que tienes más presión de tiempo, que tienes ahora una rueda de prensa. Y bueno, te quería preguntar específicamente, ¿no? Por ese papel que pueden jugar las administraciones locales en este tipo de iniciativas de incentivos y si también conoces de algún caso de buena práctica que puedas compartir con nosotros desde lo local. Bueno, yo es que creo que los ayuntamientos representan un papel fundamental, porque puede haber muchos incentivos de otras administraciones, puede haber subvenciones europeas, puede haber incentivos del gobierno, de las comunidades autónomas, pero si los ayuntamientos no implementan medidas para que la bicicleta pueda circular con seguridad en las ciudades, pues de nada vale. Entonces, por eso creo que el papel de los ayuntamientos es fundamental. Y creo que los ayuntamientos tienen, lo primero es que cambiar el chip, y porque tengo que decir que lo más dificultoso en la ciudad de Málaga fue en el año 2020, pues cambiar la forma de pensar del equipo de gobierno. Puede parecer esto que a lo mejor, pero cambiarnos nosotros mismos la forma de pensar es lo más difícil. Y a partir de ahí, pues nosotros, ¿qué es lo que hicimos? La ventaja de llegar tarde es que puede yo inspirarnos o copiar, como tú quieras, de muchos ayuntamientos. Nosotros, a nivel, lo más cercano que teníamos el ejemplo del Ayuntamiento de Sevilla, que el Ayuntamiento de Sevilla, pues siempre, bueno, Málaga y Sevilla tienen como mucha competencia, siempre a ver lo que hace uno, a ver lo que hace otro. Y tengo que decir que nosotros nos quedamos sin nuestra infraestructura ciclista porque la infraestructura ciclista que en su momento, que la que tiene Sevilla, la que se hizo en su momento era el Plan Andaluz de la Bicicleta, que firmamos Sevilla y Málaga, pero sin embargo la Junta de Andalucía aquí no construyó ni un kilómetro y todo lo hizo en Sevilla. Entonces eso ya ha generado pues mucho pique entre las dos ciudades en materia de movilidad ciclista, pero sí que es verdad que tengo que decir que nos ha servido de inspiración, porque lo que ya está hecho puede obviar lo que no ha salido bien y copiar lo bueno. También nos hemos fijado en otras muchas ciudades, en Barcelona. Yo creo que Barcelona es la que ha ido siempre por delante en materia de movilidad ciclista. Tengo que decir que, aunque ya soy muy mayor, pero yo estudié 2 años en Bélgica de mi carrera. Hace 30 años iba en bicicleta. Pues veo aquí al compañero que interviene desde Bruselas. Yo estudié en Louvain y mi desplazamiento a diario era en bicicleta. Y entonces, para mí, era una cosa que lo veía inconcebible, sobre todo por la cultura que tenemos en España. El conductor del vehículo a motor no respeta al ciclista como ocurre en otros países. Y otra cosa es que lo que ocurría en aquellos momentos en Bélgica, que tú dejabas tu bicicleta en una estación de tren o de autobuses sin atar y cuando volvías de la universidad estaba allí la bicicleta, eso en España es inconcebible. Pero bueno, por eso tenemos mucho que hacer en materia cultural. Y ya te digo, nuestro modelo donde más nos hemos inspirado ha sido Barcelona. El tema de la oficina de la bicicleta es algo que hemos trabajado con el Ayuntamiento de Barcelona. El tema de ofrecernos al sector privado, a las empresas, para ayudarle a diseñar su plan de movilidad al trabajo, lo hemos copiado también, adaptándolo a nuestra propia idiosincrasia de Barcelona. ¿Qué te digo yo? Los incentivos fiscales de Madrid y Barcelona, lo que pasa es que nosotros los incentivos fiscales que hemos visto que son en nuestra economía del área de movilidad del Ayuntamiento de Málaga, son, bueno, inalcanzables en este momento. Pero yo hago mi labor ahí de concienciación para que en próximos presupuestos podamos alcanzar unos niveles, por lo menos en el tanto por ciento que representa la movilidad ciclista o la inversión en movilidad ciclista en esos ayuntamientos sobre el total del presupuesto. Al menos es el dato que yo quiero moverme en los próximos años. Y bueno, y otros ayuntamientos inspiradores, pues quizás, mira, el de Vitoria. Vitoria nos gustaba mucho. Lo que pasa es que Vitoria es una ciudad completamente distinta a Málaga. Entonces no tiene ni la misma configuración, porque nosotros somos más parecidos a Barcelona, con el mar y la montaña que nos limita, con zonas altas que necesitaban bicicleta eléctrica. Son cuestiones que no existían en Vitoria, pero creo que nuestra inspiración, nuestras actuaciones las estamos copiando, inspirándonos en el Ayuntamiento de Barcelona y en el Ayuntamiento de Sevilla. Muy bien, pues muchísimas gracias, Trinidad. Ya sabes, como sevillano entiendo mucho que esto Lo de... sabes, ¿verdad? Conozco, sé lo que hay entre Sevilla y Málaga. Mucho, mucho. Bueno, muchísimas gracias. Y José María y Holger, voy a empezar por Holger, pero aquí os quiero involucrar a los dos, porque bueno, hablando más bien de experiencias fiscales,
si podéis comentarnos algunas experiencias fiscales concretas europeas que podamos adoptar en España y que sean un éxito probado. A lo mejor Holger tiene más experiencia en los éxitos y José María, obviamente, el estudio también recoge este marco comparado. Pero Holger, si tienes alguna experiencia, a lo mejor también en temas de cargo bikes o en temas bueno, de fiscalidad, sí. Pues sí, por ejemplo, en Alemania, gracias al sistema fiscal, ha evolucionado mucho el mercado del leasing de bicicletas. Así que, según las cifras más recientes, casi 17 millones de empleados ya tienen acceso al leasing de bicicletas de empresa. Es decir, casi 40% de la población activa. Y en 2023, más de 200.000 empleadores ofrecieron a sus empleados la opción de leasing de bicicleta. Y son 4 veces más que en 2019, pues 4 años antes. Y también el número de bicicletas en leasing a través de las empresas ha aumentado con 45% cada año desde 2019. Pues en 2019 había 0,4 millones de bicicletas en leasing y ahora ya estamos en casi 2 millones de bicicletas de leasing. Así que también ha aportado un poco el mercado de la bicicleta en Alemania los últimos años, este sector. En Bélgica ha pasado un poco lo mismo. El valor añadido neto del mercado de leasing de bicicletas ha aumentado de 7 millones de euros en 2015 hasta el 102.000 millones de euros en 2022. Así que también es sí, más de 10 veces más que hace unos años. Muchas gracias, Holger. Sí, José Sí, María. sí, Jesús, no, yo solo añadir la importancia, ¿no? Si tú ofreces un marco atractivo, en este caso fiscal, el siguiente paso es que se conozca, las empresas, los trabajadores rápidamente lo acaban conociendo por la cuenta que les trae y que dé lugar a acuerdos, ¿no? De empresa, y ya aquí dependerá de la modalidad, tipología, las grandes empresas, medianas, pequeñas, pero en definitiva ofreces un marco atractivo y gradualmente se va adaptando las partes interesadas, en este caso, gradualmente, fruto de pactos entre las dos partes involucradas, empresas y trabajadores. Si los dos salen ganando, aunque solo saliera ganando uno, pero si una empresa ve que el trabajador sale ganando y está contento, lógicamente lo va a ofrecer. Esto es cuestión de tiempo y hoy en día es verdad que va todo muy rápido. Pero claro, has de tener el marco apropiado. Muchas gracias. Bueno, yo creo que es que las cifras que ha ofrecido Holger de Alemania son bueno, de vértigo, ¿no? Hablar de 200.000 empleadores o empresas ofreciendo esta oportunidad a sus trabajadores y 17 millones de trabajadores y el cambio de 2019 a 2025, se ve que además estas políticas tienen una muy buena acogida. A ver si también en España podemos avanzar en esa fiscalidad. Luis. Hemos hablado de cómo puede el sector privado también involucrarse en estas iniciativas de incentivos, pero por vuestra experiencia con el Bike to Work, bueno, quería preguntaros también con este tema de bici al trabajo y estos incentivos, ¿qué oportunidades nos ofrecen también las empresas? Estás en silenciado, Luis. Sí, perdonad. Mira, yo creo que más allá un poco de lo que hemos ya comentado antes, yo creo que las empresas tenemos que tener o podemos tener dos miradas, ¿no? Una hacia afuera y otra hacia adentro, ¿no? Yo creo que hacia afuera debemos, en la medida de lo posible, pues apoyar iniciativas o sumarnos a asociaciones, organizaciones que estén fomentando este tipo de medidas, ¿no? Medidas que cumplan un poco esta filosofía de promover el uso de la bicicleta. Y luego, de puertas adentro, pues con eso es. Como sabéis, representamos la certificación Cycle Friendly Employer en España. Al final es, digamos, la certificación que ha desarrollado la European Cycling Federation bajo el programa Bike to Work, que es lo que promueve
es el reconocimiento de aquellas empresas que facilitan y motivan el uso de la bicicleta, ¿no? Y que marca unos estándares de calidad. Yo creo que aquí animo a todas las empresas a que entren a ver una información más allá de la propia certificación. Hay una información pública que habla sobre qué medidas podemos tomar las empresas para facilitar esto, ¿no? ¿Qué podemos hacer, ¿no? Pues a nivel de desarrollo de trabajo, a nivel de información y comunicación y motivación, de coordinación y organización interna, de qué servicios, de qué infraestructuras podemos adoptar, cómo debemos de gestionar el aparcamiento, esa combinación entre el vehículo privado, la bicicleta que estábamos hablando, digamos, de empresa, el vehículo de empresa. Bueno, todas estas medidas yo creo que es lo importante, ¿no? Que las empresas conozcan qué medidas se pueden tomar y que las empiecen a aplicar, ¿no? Con el objetivo también de crearse esos propios beneficios del uso de la bicicleta que comentábamos antes, ¿no? Ahora soy yo el que está motivado. Muchísimas gracias, Luis. Y si os parece, tenemos también preguntas y respuestas para resolver, pero quería lanzar también una pregunta específica a Sheila desde lo estatal. Ya nos ha hecho una pequeña introducción a diferentes aspectos que estáis abordando desde el sector público a nivel estatal, pero ¿cómo podemos incentivar el uso de la bicicleta? Lo decía muy claramente Trinidad, desde lo local siempre ha sido muy obvio y fundamental, pero creo que, como es el ejemplo que comentaba Holger en Alemania o incluso la Declaración Europea de la Bicicleta que comentaba José María a nivel europeo, el Estado también juega un papel fundamental. ¿Qué tipo de políticas y estatales pueden incentivar el uso de la bicicleta? Hablamos de fiscalidad, también de gobernanza, inversiones. Bueno, pues respondiendo a tu pregunta, empezando por el tema de la gobernanza, aunque ya previamente me he referido a este tema. Bueno, tenemos un marco estratégico, que es la Estrategia Estatal por la Bicicleta. Tenemos unos órganos de gobernanza que permiten hacer seguimiento de las acciones incluidas en la estrategia. Hay un órgano de gobernanza previsto con las asociaciones, un grupo de trabajo interministerial. De cara a la próxima estrategia estatal por la bicicleta, quizás se decide generar un grupo de trabajo mixto en el que estén integrados ministerios y también asociaciones, pero bueno, este tipo de órganos permiten gestionar mejor el seguimiento de las políticas que están contenidas en la estrategia. Respecto a la parte de incentivos fiscales, se pueden promover distintas acciones. Ya en el informe que habéis presentado se apuntan a muchas de ellas. Desde el propio Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible hemos mantenido varias reuniones con el Ministerio de Hacienda, algunas de las cuales están muy alineadas con lo que habéis presentado, son coincidentes con las que habéis presentado. Por ejemplo, hemos realizado propuestas para cómo equiparar o promover un tratamiento fiscal favorable para las bicicletas en términos del IRPF, pues por ejemplo, ya elevamos en junio del año pasado, nos remitimos un escrito y nos hemos reunido recientemente para hacer seguimiento de una propuesta que hacíamos para que las rentas en especie en forma de tarjeta de transporte que ofrecen algunas empresas se amplíe la excepción fiscal que ahora mismo hay prevista en la ley del IRPF para el transporte público colectivo, que esto se amplíe a los servicios de movilidad compartida, a las bicicletas, públicas, los servicios públicos de préstamo de bicicletas. Hemos también realizado, en la última reunión en abril, la solicitud de que se amplíe la desgravación prevista en la cuota estatal en la declaración de la renta por la adquisición de un vehículo eléctrico, pues que se amplía la compra de una bicicleta o ciclo eléctrico de la misma manera, ¿no? Que para esos vehículos menos contaminantes eléctricos. También que hemos solicitado que se amplíe la exención prevista para la adquisición de vehículos de empresa, que se amplíe a las bicicletas. Hemos también realizado una serie de propuestas en relación con el IVA, pues IVA reducido, hemos realizado un IVA reducido a los sistemas públicos de préstamo de bicis, también un IVA reducido a la adquisición, alquiler y mantenimiento de bicicletas, deducción para las empresas en el IVA que adquieran vehículos, o sea, en este caso, ampliar esa deducción prevista para los vehículos automóviles a las bicicletas.
en resumen, que estamos dando pasos para avanzar en este tema de la fiscalidad, que tenemos que seguir trabajando en ello. Hay otro tipo de incentivos en los que también hemos realizado alguna exploración. Por ejemplo, están lo que se llaman certificados de ahorro energético a raíz de una directiva del año 2012 relativa a eficiencia energética. Hay determinadas empresas, las comercializadoras de gas y electricidad y determinados operadores de productos petrolíferos que están como de alguna manera obligadas a certificar unos determinados ahorros energéticos, y ahora mismo se ha habilitado una vía para que estas empresas adquieran los ahorros energéticos de otras empresas o incluso particulares. Aquí se está trabajando en la línea de que una de esas posibles acciones para certificar ahorros energéticos sea sustituir los desplazamientos en vehículo a motor por una bicicleta. O sea, que esto es otro tipo de incentivo. Y luego están las inversiones o las ayudas. Aquí se están trabajando tanto en inversiones para la construcción de infraestructura ciclista y aparcamientos, ayudas para la adquisición de bicicletas y a los sistemas de bici pública. En este caso, como comentaba, pues este año hay 3 líneas de ayudas relativas a la adquisición de bicicletas eléctricas y varias sobre los sistemas de bici pública. También se ha trabajado en relación con los fondos Next Generation y el PRTR, a través de la línea de la implantación de zonas de bajas emisiones y demás. Aquí también se ha invertido en la construcción y mejora de vías ciclistas y de aparcamientos, y desde la propia Dirección General de Carreteras de este ministerio también se está trabajando en la construcción y mejora de la infraestructura ciclista o mejora de la existente, tanto en la humanización de travesías como en las actuaciones en la red urbana de la red de carreteras del Estado. Así que, bueno, estas son algunas de las cosas que puedo apuntar. Muchísimas gracias, Sheila, porque aprovechando que vamos a cerrar con las preguntas del público asistente, hay una para ti, que la pregunta Daniel Isus, sobre la mención que has hecho a las subvenciones para la compra de e-bikes y cargo bikes. ¿Tenemos más detalles de la fecha de lanzamiento de estas ayudas aproximadamente? Esto se prevé que salga en el último cuatrimestre de este año. En este momento está en fase de tramitación administrativa. Aquí se preveían 3 líneas de ayudas, 4 líneas de ayudas, disculpad, una relativa a la compra de bicicletas eléctricas por particulares, otra para adquisición de cargo bikes eléctricos para particulares, otra para bicicletas de mano híbridas que se acoplan a sillas de ruedas, y otra relativa a cargo bikes para empresas. En conjunto son 20 millones de euros, 15 para particulares, 5 para empresas, que esperamos que la convocatoria salga este último cuatrimestre el último cuatrimestre del año. Muchísimas gracias. Y Holger, hay una pregunta para ti sobre cómo se deduce fiscalmente los gastos de leasing en Alemania o Bélgica. Pues en el impuesto personal, en Bélgica no hay ningún sueldo en especie que se utilice para el impuesto, y en Alemania el importe es muy, muy bajo. Así que hay un tratamiento fiscal positivo en el impuesto personal. Y en el impuesto de empresas, en Bélgica también se puede quitar o no, el importe del leasing se puede deducir del impuesto o de la masa de impuesto en el impuesto de empresas. Vale. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias, Holger, por la aclaración. Y si os parece, bueno, vamos cerrando la jornada de hoy. Como os comentaba, ya tenemos disponible en nuestra página web el informe completo y estas recomendaciones en nuestro apartado de informes, junto a nuestro tradicional informe del sector, también esos informes y estudios sobre ayudas a la compra de bicicletas. Ahora también está ese apartado de incentivos fiscales. Y
por supuesto, a vuestra disposición, Sheila, José María, Luis, Holger, siempre disponibles para trabajar juntos en este tipo de políticas o en otras posibles mejoras para el impulso de la industria y del uso de la bicicleta en España. Y para una despedida y cierre, me gustaría pasar la palabra a Íñigo. Estás en silencio, Íñigo, perdona. Ya está. Quiero reiterar el agradecimiento a los ponentes, a todos los que estáis aquí. Pues yo creo que el tema para algunos les resultará un poco farragoso, para otros nos puede resultar apasionante. Yo creo que el encuentro, pues bueno, pues ha satisfacido muchas de las dudas que nosotros teníamos y vamos a seguir trabajando en ello, como decimos siempre. Pues nada, continuamos para Bingo y a ver qué conseguimos entre todos. Mil gracias a todos. Que tengáis Muchísimas un buen día. gracias.